¿Sí? Bueno, gracias Marina, pero yo no pude estar el domingo pasado en la Acción de Gracias y realmente quiero dar gracias, en primer lugar a Dios que nos ayudó como familia en el año que pasamos, pero a la iglesia por las oraciones, por estar de distintas maneras, las mujeres estando también apoyando mucho a Mami, y realmente uno no sabe lo que es la circunstancia hasta que se pone en el mismo zapato. Y veía de lejos a Gabriel, veía de lejos a Isabel, pero ponerse en el zapato es otra cosa. Así que no dejen de orar, no solo por nosotros, sino por Isabel, que lleva mucho más tiempo en esto. No la veo, así que puedo hablar con libertad, no me va a hacer callar. Debe tener la clase atrás. Y por Marta y por toda la familia de Gabriel, ¿sí? Pero en este fin de año, principio de año, para los que conocen a papá, también le podemos contar que en esas cosas, porque para el que no sabe, mi papá tuvo una ACV hace 9 meses y medio. Y en esas cosas que no entendemos de la mente y que aún los neurólogos lo han dicho, ha tenido un nuevo despertar. Es muy difícil que su lado derecho se vuelva a mover. Pero en la mesa de Año Nuevo, muy encorvado, pero pudo estar sentado, ¿sí? Y ayer vino, en estas cuestiones que pasan, también ha tenido un volver, un hermano que mi esposo, que llevo 23 años de casada, no lo conocía, un hermano de mi papá, que nunca quiso aceptar al Señor en su corazón. Bueno, el hermano menor de papá lo está trayendo de visita. Y ayer estaban los dos hermanos en casa y papi pudo tomar mate con ellos. Así que esos son los últimos avances, ¿sí? Así que bueno, damos gracias a Dios. Y bueno, el Señor sabrá si en algún momento vuelve a quedar dormido o sigue avanzando o hasta ahí llegó. Pero sabemos que no nos tenemos que preguntar, porque el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y bueno, y justamente hoy vamos a empezar una secuencia de lecciones que hablan de un libro de la Biblia, que es el libro de Esther. Y yo sé que acá hay muchos que saben mucho de Biblia. ¿Y después de qué libro está el libro de Esther? A ver, ¿quién me lo dice? De Nehemías, exacto, de Nehemías. Pero dicen que fue escrito en la época que fue escrita Crónicas, por eso acá me nombraron Crónicas. En la época en que fue escrito el libro de Crónicas, que cuenta todo lo que sucedió con los reyes de Judá y de Israel, fue escrito Esther. Es un libro del que poco se conoce. Del que poco se conoce, en cuanto a que no se sabe quién lo escribió. Sí se sabe que fue un judío que conocía muy bien el imperio persa. Y es un libro que los judíos aman mucho, porque tiene algo de apasionante, algo de novela, y ellos quieren mucho a este libro. Pero sin embargo los cristianos, al armar el canon de la Biblia, discutieron mucho la presencia de Esther dentro del canon, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Pero está. Nosotros usamos el canon tal cual como lo tiene el pueblo de Israel, los judíos, en la parte del Antiguo Testamento. Y realmente vamos a ver que es un libro precioso y que seguramente el Señor nos va a ir domingo a domingo, mientras que estemos estudiando Esther, bendiciendo y hablando a través de su palabra. Y ahí dice, Esther, una mujer de fortaleza y dignidad. Y este es el título del libro que nos va a ir guiando, que es de un gran maestro, de Swindoll, ¿sí? Así que en base a esto vamos a ir basando los estudios durante las vacaciones de verano. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Esther y por qué es tan discutido? Porque hay algo que no se nombra en el libro de Esther. ¿Qué dice Benilde? ¿A quién? A ver. A Dios. No se lo nombra ni una vez. Dios no es nombrado
en el libro de Esther. Entonces, vamos a ver que a pesar de que está ausente en el libro, a medida que vayan transcurriendo las clases, vamos a ver que no está ausente en la historia de Esther. Lo que pasa es que es como que hay que saber entreleer, ¿no es cierto? Y resulta que nosotros de eso estamos acostumbrados, porque en nuestra vida de todos los días tampoco es que aparece una voz potente, una luz y nos dice, acá está Dios. Nosotros tenemos que saber entreleer en la vida de todos los días para encontrar a Dios que nos está guiando en cada detalle de todos los días. Y bueno, esto es lo que pasa en el libro de Esther. Y además, aunque no sea nombrado, él es el artífice de la historia. O sea, no es solamente que él está, que aparece, que podemos decir esto fue mano de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa, no? A veces nosotros nos pasan cosas y tendemos a decir, qué casualidad. Cuando somos hijos de Dios aprendemos que las casualidades no son casualidades, sino que están de la mano de Él, ¿sí? Bueno, en Esther las casualidades no son casualidades, sino que van siendo artífices, o sea, Él es el escritor de la historia, él es el artífice de la historia. Nosotros sabemos que Dios en la Biblia ha usado gente aún que no era de él, que no creía en él, como Ciro, que era otro emperador, no otro rey. Dios usó a Ciro, a pesar de que Ciro no lo reconocía a Dios como Dios, digamos, ¿no? Bueno, en el caso Esther es del pueblo de Israel. Y entonces no podemos decir que Esther no conocía a Dios. Ahora, este es uno de los libros, como dije, más populares dentro de la colectividad judía, pero tiene varias curiosidades. Si ustedes abren, vamos a ir abriendo el libro de Esther, así nos vamos ubicando, ¿ustedes saben cuál es el versículo más corto de la Biblia? Y Jesús lloró, ¿no es cierto? Bueno, Esther tiene el versículo más largo. Esther 8, 9, si ustedes lo miran ya se van a dar cuenta por el tamaño, es el versículo más largo de la Biblia. Y curiosamente, no lo vamos ahora a leer, pero después si ustedes lo quieren leer, hay un protagonista de esta historia y en este versículo se ve cómo Dios está hablando a través de este protagonista que se llama Mardoqueo y lo está poniendo en acción, ¿sí? Bueno, ese es el versículo más largo, así como introducción al libro de Esther que quiero comentar. Ahora, si bien se discutió, no solamente porque no nombra a Dios, la autenticidad de este libro, también hubo historiadores que a veces discutieron la veracidad del relato. Y resulta que con todos los avances arqueológicos y los estudios se pudo comprobar que existió, ¿sí? Lo único que nosotros en la Biblia tenemos a los protagonistas con los nombres hebreos. Y en la historia del imperio de los persas, de los medos y persas, aparecen con nombres persas. Entonces, tuvieron que descubrir los historiadores los paralelos y darse cuenta quién eran los personajes que ahora cuando yo los vaya nombrando les voy a ir diciendo qué nombres tenían. O sea que es un libro totalmente comprobado que históricamente sucedió. No, si bien parece una novela, no es una novela de ficción. Es una realidad de la historia, ¿sí? Y es re lindo, en muchas veces pasa, a mí me gusta mucho la arqueología, que se descubren cosas entre los restos arqueológicos o entre los hechos contados y que son paralelos a los de la Biblia, ¿no es cierto? Y como siempre van demostrando paso a paso que la Biblia es real, que no es un cuento de ficción. Bueno, ahora bien, el escritor del libro tiene algo que quiero leérselos porque no me gustaría decirlo. Un párrafo de Swindoll que vamos a leer ahora, está un poquito largo, dice un poquitito como una introducción a esto de que nos estamos metiendo en un libro que no nombra a Dios, pero Dios sigue siendo el líder de esa historia. Fíjense lo que dice, estamos simplemente siguiendo al líder, cuando vamos leyendo la historia, ¿no?
que tiene una forma de mantenernos intrigados a veces en cuanto hacia dónde vamos y por qué muchas veces todo parece confuso en este camino que llamamos vida. Por algo me gustó leérselos como lo dijo Swindoll. Fíjense que Dios, como líder, tiene una forma de mantenernos intrigados. Y vaya si nos mantiene intrigados en nuestra vida. ¿Sí o no? Bueno, y dice que a veces no sabemos en cuanto hacia dónde vamos o por qué muchas veces todo parece confuso. Pero después del punto dice, pero la buena noticia es esta. Él sabe lo que está haciendo. Su camino puede no ser el que esperamos, pero es el único que podemos transitar. Buah. Puede ser que el camino que estoy transitando no es el que yo tenía ganas de transitar, pero si es la voluntad de Dios, es el único que tengo que transitar. Y sigue diciendo, y cuando usted combina el poder de un Dios formidable con el poder de una mujer piadosa, tendrá una combinación ganadora, como en el caso de Esther. También en el caso de un hombre piadoso, pero acá Swindoll le está haciendo la introducción al libro de Esther, ¿no es cierto? Pero este párrafo me gustó mucho y por eso se los quise compartir, porque realmente nos está mostrando el paralelo con lo que hoy vivo, ¿sí? Que si bien vamos a estudiar algo que es histórico, también puede ser práctico para nosotros. Ahora, como decíamos, Dios muchas veces no aparece con un cartelito en los hechos de nuestra vida, pero sí, y nos parece como que estuviera ausente o en silencio, nos confundimos, nos molestamos. Sin embargo, Dios no está ausente, ni en nuestra vida, ni en la vida de Esther, como vamos a ir viendo. Antes, por eso es importante que tengamos el concepto de quién es Dios, ¿sí? Hace poco estoy teniendo la bendición de poder guiar a una niña, no es una niña, tiene 21 años, pero una joven que recién empieza el camino del Señor y que no sabe nada de antes. Entonces es como una tabla rasa, porque vos te das cuenta que hay muchas cosas que nosotros tenemos en el lenguaje creyente que las decimos, pero que otra persona que no tiene esa cuna no las entiende. Y justamente entonces buscamos empezando a hablar de Dios. Porque también en el mundo nosotros tenemos mucha confusión de quién es Dios. Hoy nos dicen Dios está en lo material, ¿no? Una idea un poco hinduista, en todas las cosas materiales está Dios. Hay veces que uno escucha en la televisión cada concepto de Dios que te agarras de los pelos, porque realmente decís, no, esto no es Dios, ni todo camino lleva a Dios, como decían antes, todos los caminos llevan a Roma. Ahora, es importante que ya que Dios no es nombrado en el libro, nosotros al empezar a leer a Esther tengamos un claro concepto de Dios. Y hay un versículo de Romanos 11:3 que nos va a ayudar, que dice, ustedes lo conocen, ¿no es cierto? ¿Lo leemos juntos? O las profundidades de la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables son sus caminos. A ver, estamos hablando de los caminos de Dios, que a veces también el otro pasaje tan lindo que dice que mis caminos no son tus caminos, ¿no es cierto? Y por eso a veces nosotros no los entendemos. Y esto nos muestra, este versículo, que Dios tiene una mente, tiene pensamientos. Si seguimos, ahí está ese que nombraba yo recién, el versículo de Isaías que dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Entonces, Dios es un Dios pensante y es un Dios que pensó desde el comienzo de la historia, no un improvisado. No es que porque el pueblo de Israel estaba en otra, se le ocurrió de golpe inventar lo de que Jesús sea su hijo. No. ¿Qué dice Juan? Que en el principio estaba el Verbo y estaba Jesús. Dios no es un Dios improvisado. Y eso es algo que tenemos que nosotros no olvidarlo cada vez que nos tocan vivir diferentes circunstancias. Y después también Dios tiene una voluntad. Bueno, esa sí la nombramos siempre. Decimos, bueno, si es la voluntad de Dios,
Si es a veces, bueno, si es la voluntad de Dios, tengo que soportarlo. Otras veces, ay, que sea la voluntad de Dios esto, y hasta a veces torcemos como para que algo que a nosotros nos gusta parezca que sea la voluntad de Dios, aunque todo parece en contra. Y ahí dice, ningún ser humano puede predecir las profundidades de la voluntad de Dios, ¿sí? Y acá viene algo muy interesante, porque nosotros, yo les decía que a los judíos les gusta leer mucho Esther, y muchas veces decimos, qué lindo, qué buena esta mujer Esther. Pero lo tremendo es que para que Esther haya resaltado en la historia de Esther no fue fácil. La historia de Esther no fue, por algo sobresalió. Y sobresalió justamente porque su historia fue difícil, ¿no? Y en eso de que su historia fue difícil, aún en todo eso, podemos también seguir viendo que la voluntad de Dios fue formando los distintos momentos de la vida de Esther. Pero volviendo a Dios, Dios puede ser conocido igual. Aunque acabamos de decir que nadie conoce los pensamientos de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Podemos decir que nosotros no conocemos a Dios? No. Nos acercamos por fe y Dios se nos revela. No vamos a llegar a comprender toda la mente, todo su pensamiento, pero en realidad podemos verlo, ¿sí? Y ahí está donde uno puede ver los hilos que va manejando Dios. Hay un escritor que también me gustó la frase que dice, Francis Schaeffer, dice, Él está aquí, ¿y qué? Hay veces que nos parece que te quedaste, nunca te pasó, a mí me pasó charlando con alguien que quiero mucho y vive una situación difícil que por ahí me dijo un día, yo no veo en esto a Dios, no puedo ver en esto a Dios. Y la verdad que es difícil, porque cuando vos decís, a ver, vamos a algo más amplio y que no sea individual, una guerra, no puedo ver en esto a Dios. A ver, Dios está, el que la provocó la guerra no fue Dios. Aunque, bueno, no nos metamos, pero Dios está y no está inactivo, ¿sí? No es pasivo Dios. Dios está aún cuando permite, como permitió las cosas en la vida de Job. Pero qué lindo eso de saber que no está inactivo. Ahora, si yo no lo veo a Dios en la prueba que estoy pasando, y es normal, es humano. El tema no es que yo vea que Dios está haciendo, sino que yo pueda sentirlo a Dios. Porque esta prueba, sin Dios, no la podría pasar. ¿No es cierto? No es, bueno, yo no veo a Dios, no, yo siento a Dios. Él es el que me da la fuerza, Él es el que me saca, Él es el que confío porque venció al mundo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos a veces de las pruebas decimos, bueno, el por qué y el para qué. Bueno, a mí me han dicho este último tiempo, no pienses en el por qué, pensá en el para qué. Bueno, hermanos, no me lo digan, porque a mí no me gusta ni el por qué ni el para qué. Pues yo no puedo decir, pasó esto para que yo crezca y le pasó a él. No sé el por qué y el para qué, tengo que vivirlo por fe. No sé si en alguna parte de la Biblia dice que estudiemos los por qué o los para qué de las pruebas. Pero el tema es que no me ayuda, me quedo empantanada. A mí Mabel no me ayuda. Realmente el problema no se resuelve, sigue estando, y lo que yo tengo que saber es bástate mi gracia. Dios lo dijo en su palabra, bástate mi gracia. Eso debe ser suficiente. Yo no puedo estar preguntando, bueno, de hecho Job es una lección viviente de todo eso, ¿no? Ahora, una vez visto esto en la historia de Esther, podemos leer también otro párrafo que dijo un teólogo, Matthew Henry. Dice, sin embargo, aunque el nombre de Dios no aparece en Esther, el dedo de Dios está dirigiendo muchos incidentes muy pequeños para traer salvación a su pueblo. Eso es lo raro en Esther, que cuando vos vas leyendo hay diferentes cosas que van pasando a la vez, y alguna de ellas, como la que vamos a ver después nosotros ahora, que es chiquitita,
y que vos por ahí se te pasa desapercibido, pero aún en esas cosas chiquititas, Dios está actuando, ¿sí? Bueno, y ahora, teniendo en cuenta todas estas cosas, y como esta es la primera charla que vamos a tener sobre Esther, vamos a pensar un poco en los protagonistas de esta historia. ¿Cuántos hay que en todo lo que escucharon saben ya algo de lo que dice este libro? A ver, levante la mano. Poquitos, ¿eh? Así que estamos un poco, ¿eh? Sí, muy bien, bien, bien. Ahora vamos a ver eso, protagonista por protagonista de esta historia. Como cuando escuchás de una película y te empiezan a decir quiénes son los que participan. El primer protagonista que vamos a ver es el rey Asuero, ¿sí? Asuero es el rey del que transcurre esta historia y es uno de los que nosotros podemos decir que fue problemático encontrarlo en la historia. Y es porque allá en la historia del pueblo persa, Asuero fue conocido como Jerjes, ¿sí? Jerjes fue el rey persa que corresponde al nombre Asuero. ¿Pero qué? ¿Son dos personas distintas? Bueno, ustedes saben que el nombre era muy importante en la época de la antigüedad. Hoy elegimos los nombres por lo que nos gusta. Algunos pocos eligen por lo que quiere decir el nombre. Pero en este caso, parece que también, según el pueblo, llamaban a las personas por el nombre en su idioma, ¿sí? Era común. No sé, qué sé yo, será como, nosotros hoy no lo hacemos tanto, por ahí con el inglés, cuando escuchás hablar de algún, bueno, sí, los músicos, Bajes, Joan Sebastián, y nosotros lo conocemos como Juan Sebastián. A veces los traducimos. Bueno, en este caso, Jerjes es el nombre persa y Asuero sería el nombre hebreo. Y los hebreos, o el caso de la gente que cuenta la historia, este libro, ¿por qué empieza a tener preponderancia un rey persa en la historia del pueblo de Israel? ¿Eso sí lo saben? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se dividió en dos reinos, ¿sí? Uno es el reino de Judá, el del sur, y el reino del norte de Israel. Cuando se divide en dos reinos, bueno, estuvieron ahí, y el reino de Israel fue llevado primero cautivo a Babilonia, ¿sí? El imperio babilónico es anterior al imperio persa. Entonces, son llevados a Babilonia. Y después, tiempo después, también es llevado el reino de Judá, ¿sí? Entonces, cuando cae el imperio babilónico y aparecen los persas, ellos ya estaban allá, ¿sí? Estaban cautivos. Por eso es que continúan con el imperio persa en la diáspora, o sea, en que fueron sacados de su tierra y llevados a otro lugar cautivos. De esos descendientes vienen los judíos que están en esta historia. Y en esta historia nosotros conocemos de los persas otros reyes, porque yo nombré al principio a Ciro, que es anterior a este Jerjes, y no nombré, pero ustedes por ahí escucharon nombrar a Darío, también es anterior a este Jerjes. Y alguna vez, ya que decimos que el libro de Esther está después de Nehemías, nombramos a Artajerjes, que es hijo de Jerjes y es el que nombra a Nehemías. Nehemías, que es el libro anterior a Esther, fue que de Artajerjes, el copero del rey, ¿no? O sea, trabajaba para Artajerjes. O sea que Dios obró mucho con esos judíos que estaban cautivos allá en tierras lejanas, ya sea con el imperio babilónico o con el imperio persa. Otro personaje de esta historia es la reina, la esposa de Jerjes, que era la reina Basti, una mujer resuelta. Hoy no vamos a ver a todos en acción, porque ya les digo que es el comienzo. Era una mujer decidida, de ideas independientes. Muy difícil para esa época que una mujer haya tenido ideas independientes. Y así le fue a Basti. Ya vamos a ver en otro domingo cómo le fue a Basti. No estaba bien visto que una mujer
tenga ideas independientes. Por eso cuando se defienden los derechos de la mujer, nosotros como cristianos y seguidores podemos decir que en la Biblia es un libro donde desde un comienzo se tomó en cuenta a la mujer, ¿sí? No tuvo temor de oponerse a los deseos de su marido. Su marido, ya vamos a ver, lo manda a hacer algo que ella considera que no era ético y ella decidió no hacerlo. Y también es conocida, y acá viene el problema que había con los paralelos históricos, como Amastris, o sea, que es un nombre griego. Cuando aparece en la historia secular, esta Basti es Amastris, como nombre griego. Basti sería en este caso su nombre persa. En Ester 1:9 se la nombra a Basti. No sé si alguien quiere leer Ester 1:9. Bien, o sea que vemos una reina que tenía participación activa, ¿sí? Y esa es Basti. Otro personaje de esta historia es un malvado funcionario de gobierno. ¿Le suena? Bueno, se llama Amán, ¿sí? Él era un funcionario, rico e influyente en la corte, influyente porque tenía peso sobre Jerjes, era cercano a Jerjes o a Asuero. Ocupaba el segundo puesto de poder en el reino y era intrigante, egoísta y antisemita. Hitler no fue el primero. Él no quería ver a los judíos ni pintados, ¿sí? Entonces, este personaje, obviamente, en un libro que habla del pueblo judío, es el malvado de la película, ¿sí? Y después de eso, entra Mardoqueo, que acá nos nombraba Nilda, que ¿qué es Mardoqueo? Él. Vos dijiste el parentesco, Nilda. El parentesco de Mardoqueo, vos lo dijiste hace un rato. El tío. Mardoqueo es el tío de Ester, ¿sí? Mardoqueo es un judío. Un judío, acá no lo puse, pero astuto, inteligente, vivía en Persia y era descendiente de los judíos que habían sido llevados. Eso quiere decir que Mardoqueo ya nació allá, ¿sí? Mardoqueo no había visto la tierra prometida, digamos, entre comillas, ¿no? Él ya nació allá. Y Mardoqueo, vamos a ver que es fundamental en esta historia, aunque no se llame Mardoqueo el libro. Y la última es la bella de la historia, Ester. Una mujer bella por dentro y por fuera. El nombre hebreo de Ester es Adasa. Ay, no sé si lo anoté acá. A ver si es Ester 2:7. Ester 2:7, ¿la nombra? A ver, léelo, Noemí. Ahí está, ¿sí? En realidad era un primo aparentemente, porque se ve que hay en el orden genealógico una rama y de otra rama sale Mardoqueo. Interesante, creo que ves que se nombra la adopción, ¿sí? Y qué bueno que fue, ¿no? Ser adoptado por Mardoqueo. Qué bien que le hizo a Ester no quedarse sola. Sí, ahí decía, huérfana de padre y madre desde niña. Imagínense en una niña, en un pueblo que no es su pueblo. Lo podemos ver en algún hijo del dueño del supermercado chino. O sea, vive en Argentina, nació en Argentina, pero su papá le enseñó su idioma, sus costumbres. Y qué difícil encontrarse, porque es tu pueblo, pero no es tu pueblo. Eso le pasaba a Ester. Y además de que su nombre era Adasa, en persa era Ester y significaba estrella. Bueno, eso de que es hija de deportado ya lo sabemos. Y esta es la protagonista.
de la historia, que era hermosa y llena de virtudes, ¿sí? Ahora, vamos a ver hoy una pequeña detalle de algo que pasa en la historia de Esther y que nos muestra cómo Dios en las pequeñas cosas no deja pasar nada desapercibido, aunque el hombre lo deje pasar, aunque el hombre lo meta en el olvido. Si Dios ese hecho lo quiere usar, lo va a volver a traer. A ver, les invito a leer, bueno, lo tengo acá, Esther 2:21. Mardoqueo solía estar sentado en las puertas del palacio, ¿sí? Y un día que estaba allí sentado, dice el versículo, que sentado a la puerta del rey, se enojaron dos personajes. Fíjense los nombres, Brixtan y Teres. Tienen ya el nombre, ¿no? Me hace acordar, no sé, Timón y Pumba, esos serían simpáticos, ¿no es cierto? Pero estos no, estos serían, no me sale ahora un dúo malo, pero eran 2 eunucos que servían al rey, de la guardia de la puerta, y procuraban, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Poner mano. ¿Qué querrá decir poner mano? Moverle el piso, serruchárselo en la cabeza, me hacen allá señas, ¿sí? Lo querían matar, y ellos estaban cerca del rey, lo podían hacer porque estaban en la custodia, eran la guardia de la puerta, o sea que tenían acceso a poder matar al rey. Bueno, Mardoqueo, cuando escucha esto, lo podría haber dejado pasar, pero si seguimos leyendo el versículo 22 y 23, ¿qué dice? Que Mardoqueo, cuando entendió, ¿qué hizo? Acá hay una parte de la historia que todavía no vimos, pero Esther, esa judía huérfana, adoptada por Mardoqueo, en un momento dado llega a ser reina. Y como era reina, Mardoqueo no se sabía que era familiar de Esther, ya después vamos a ver esa parte de la historia. Él le avisa a Esther, y Esther le dice al rey. Entonces se investigó el asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito en la casa del libro de las crónicas del rey. Pasó esto y no hubo ni un gracias, Mardoqueo, me salvaste la vida, nada. Quedó solamente este episodio escrito en el libro de las crónicas del rey. Se habrá ganado algún punto con el rey Esther, pero nada pasó. Pasa el tiempo y esto que parece un hecho accidental, que no era tan accidental porque había salvado la vida del rey, pero que se ve que no le prestó atención al rey, y pasa un episodio interesante. Porque Mardoqueo le dice a Esther, Amán quiere matar a los judíos y logra convencer a Jerjes, y en ese convencimiento también de vuelta pasó un tiempito de esto de los 2 matones y vuelve Mardoqueo al ataque. Mirá, Esther, que está pasando esto, van a matar a los judíos y vos no te creas que por ser reina vas a esquivarte este bulto. Entonces, ¿qué pasa? Con todo ese lío, Esther decide, como era sabia, hacer un banquete para el rey. Invita a esa cena al rey Amán, porque Amán era importante, era el que estaba pinchando para matar a los judíos. Y Amán se siente agrandado. Amán no sabía que Esther era judía. Y claro, y ser invitado a la reina, ese se la creyó. Yo soy importante, por eso estoy sentada con el rey y la reina en la mesa. No cualquiera era invitado al palacio de la reina. Bueno, se agrandó Amán. La cuestión es que fue a la casa y en camino, yendo a la casa, ve a Mardoqueo sentado. Y se le atraganta. Entonces, cuando llega a la casa, en Esther está todo contado el relato, él le cuenta a su esposa y a sus amigos que había estado comiendo con la reina y junto con el rey. Y estaba todo. Y entonces en ese mismo relato dice, pero ¿sabes qué? No soy feliz porque este Mardoqueo
Me lo encontré en el camino y yo venía contento, pero se me clavó la astilla. No lo soporto, no lo veo, es como el callo que tengo en el pie. Pero lo dijo clarito a su esposa. Y la esposa, ustedes saben, ¿qué puede haber hecho la esposa? Consejito. ¿Y por qué no te saca de encima a Mardoqueo? Si el rey te da todos los gustos, ya te dijo que mandes a los judíos, anda, prepárate hoy a la noche una horca y para mañana ya cuando la tenés lista, vas de vuelta porque Esther los invitaba de vuelta por segunda vez a cenar a la casa, al banquete. Entonces, dice, en esta segunda ocasión le decís, quiero que Mardoqueo sea ahorcado porque es un hombre molesto. Pero ¿qué pasó ahí? Dios usó una herramienta increíble, el insomnio. Y no dejó dormir a Asuero durante toda la noche. No lo dejó dormir. Y Asuero que estaba, no sé, se ve que hace la técnica mía. Yo cuando estoy aburrida y no me puedo dormir, ¿qué hago? Mi esposo lo puede decir. Él me dice, no tenés sueño, ponete a leer un ratito, que te va a agarrar el sueño. A mí me gusta leer, pero también sé que también es medio sedante. Bueno, él llamó a los escribas del lugar y les hizo leer las crónicas del rey. Y les empezaron a leer las crónicas. Cuando llega la crónica, lee eso. Y dice, párate. ¿Cómo? Ese Mardoqueo me salvó la vida. Y yo hice algo. A ver, seguí leyendo la crónica. ¿Hice algo con él? Y no. Entonces, él decidió agasajar a Mardoqueo porque se dio cuenta, tiempo después, que no le había dado las gracias. Entonces dice, no, esto lo tengo que hacer ahora, ya, madrugada. Anda al patio y fíjate quién está en el patio para que me ayude. ¿Y quién estaba en el patio? Amán haciendo la horca. Bueno, entonces Amán es llevado hasta el rey. Y entonces el rey le dice, mirá, yo quiero agradecer a uno que es una persona útil, que me ha salvado y le quiero dar. Y él pensó que hablaba de Amán. Me quiere homenajear a mí. Entonces Amán le dijo, y vestilo de vestiduras reales, y dale esto, y dale aquello. Y resulta que estaba hablando de Mardoqueo. Cuando termina de hablar con el rey, le dice el rey, bueno, bien, tráeme a Mardoqueo. ¿Sí? Se quedó de 2 piezas. Y fue Mardoqueo homenajeado. A todo esto Amán vuelve con su esposa y le dice, escúchame, me pasó esto, esto y esto. Y es interesantísimo ver qué le dice la esposa. Esther 6, 2, creo que es. No, es más adelante, espera, perdóname. Me lo perdí. 13, 6, 13. Sí. ¿Querés leerlo? A ver, Ceres, que era la esposa de Amán, le dice, si Mardoqueo es descendiente de los judíos, agárrate fuerte porque pisaste en el palo. O sea, como que de alguna manera Ceres sabía que era el pueblo intocable, ¿sí? Algo habría dentro de la mítica de la historia con este asunto. Y bueno, y fue así. Termina el episodio con que finalmente el que es ahorcado en la horca que preparó fue Amán. ¿Sí? Ahora, con este pequeño relato, hoy quisiera que nos llevemos esto, que no hay algo que pasó y pasó inadvertido a los ojos de Dios. Puede haber pasado inadvertido a los ojos de los hombres, puede haber pasado inadvertido aún a que se nos vengan las cosas en contra. Pasó algo que fue bueno, como hizo Mardoqueo, y todo se te viene en contra. Y vos decís, pero a Dios no le pasa desapercibido. Y tarde o temprano, en la historia que Él teje, eso va a tener su
no sé si uno hace las cosas por recompensa. En el caso de Mardoqueo lo tuvo la recompensa. Uno tiene que estar tranquilo que actuó bien, pero fue recompensado Mardoqueo. Entonces, podemos terminar diciendo que en este libro, que nunca se menciona a Dios, sin embargo lo podemos ver actuar, ¿sí? Entretejiendo punto por punto la historia. Y eso es lo que nos pasa, como empecé diciendo, en la vida de todos los días, cuando decimos qué casualidad, tal cosa me salvó, qué casualidad, me encontré con fulanito y justo necesitaba palabra de Dios. No hay casualidades, ¿sí? No hay casualidades en la palabra de Dios, en nada, porque Dios puede usar cualquier cosa, ¿sí? En esto que les contaba de esta jovencita, Dios usó para que ella llegue a una foto en Facebook. Vio una foto en Facebook que orábamos por Agustín y quiso decir, yo quiero que esta familia ore por mí. Entonces quiere decir que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia si lo usamos en las manos de Dios. Pero a veces, como cristianos, no nos damos cuenta. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Hago algo y no estoy pensando que Dios lo está usando o me sale decir la frase, qué casualidad. ¿Vieron? No sé ustedes, pero no. Dios tiene un propósito hasta en una foto o en una palabra o en un encuentro casual. Y lo último es hoy que puedas darte tiempo para descubrir que Dios sigue siendo Dios a pesar de tus circunstancias y que aunque Él no lo veas, Él está más allá de la circunstancia y como decía Sheffer, no está inactivo, ¿sí? No está inactivo. Señor, yo te pedí tal cosa, hace años que te estoy pidiendo esto y me pasa que no me contestás. Dios no está inactivo, Dios contesta, pero los tiempos de Dios no son mis tiempos, ¿sí? Entonces, esto creo que es lo importante que podemos sacar de la anécdota de hoy que sacamos del libro de Esther, la anécdota de Mardoqueo y Amán. Dios no estuvo inactivo, Él tiene mucho para nosotros. Sí, Noemí. Es importante que muchas veces decimos que casualidad, como decía Mabel, y lo bueno es que cuando el Señor quiere revelarnos el por qué o el para qué, sin duda es para su gloria. A mí me ha pasado que pasó tiempo, algo, dije, por esto era, para aquello era, y uno no puede menos que darle la gloria y te sale el contarlo. Me pasó tal cosa porque Dios quiso esto, ¿no? Y digo, qué maravilla cada vez que Dios nos quiere revelar el para qué. Porque, ya digo, no sé ustedes, pero a mí me sale contarlo. Y es maravilloso. Obvio, ¿no? Cuando yo decía que no, a veces no nos sirve porque nos estancamos en esperar el para qué hoy. Y por ahí no lo voy a tener. Nos estancamos preguntando el por qué hoy. Y por ahí no lo voy a tener. Pero cuando tenés la revelación, y hay veces que no tenés la revelación del para qué, pero viste que Dios fue obrando. Y entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Ojos sensibles. Ojos sensibles. No dejemos pasar esas cosas insignificantes, porque siempre estamos corriendo, porque la vida nos hace correr, porque nos levantamos, nos acostamos, y vivimos a las corridas. Pero en ese día o en este año que pasó y en este que vendrá, va a haber cosas insignificantes que van a mostrar la mano de Dios cuidándonos o la mano de Dios guiándonos. Y va a haber cosas grandes. Obviamente que cuando descubrimos una grande está mucho mejor, ¿no? Pero va a haber cosas insignificantes que Dios pone en el camino. Así que el Señor nos guíe para que en este año podamos tener esos ojos sensibles a poder descubrir hasta las pequeñas cosas que Dios quiera mostrarnos, ¿no? Noemí, ya que estuviste, ¿querés terminar con una oración? Bendito Señor, seguimos agradecidos porque sabemos que vos estás presente y actuando en cada momento. Señor, te damos gracias por las palabras que has traído hoy a través de Mabel. A mí me ha generado un entendimiento de un libro que lo había leído por
por arriba, me dan ganas de estudiarlo con profundidad, y seguramente vos pusiste en el corazón de quienes diseñaron estos domingos para que vos nos hables. Así que, Señor, te agradezco en nombre mío y de mis hermanos, porque seguramente tendrás mucho por decirnos en estos meses. Señor, gracias. Gracias por la claridad con que Mabel nos contó la historia o el resumen para que tengamos más ganas de saberlo. Gracias, papá. Te pido que la bendigas ricamente y que nos bendigas a cada uno en este nuevo proyecto, porque abrir tu palabra siempre nos trae esperanza de entendimiento, de crecimiento y de desafío, porque no sabemos los propósitos que vos tenés para cada uno de nosotros, pero sí sabemos que tenés propósitos. Gracias, papá. Despedinos en esta mañana y acompañanos el resto del día y aún de la semana con las ganas de volver a encontrarnos contigo. Gracias, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.